Imagina a un hombre cuya fuerza es extraordinaria y cuyos actos desafían toda lógica humana. Este misterioso personaje, cuya historia está vinculada a la traición, seducción y redención, es nada menos que Sansón. Conocido por sus hazañas sobrenaturales y sus debilidades humanas, Sansón es mucho más que un héroe bíblico, es un enigma viviente. Pero, ¿qué oscuros secretos y poderes desconocidos se ocultan tras su impresionante fuerza? Quédate hasta el final de este video, porque es ahí donde encontrarás una lección vital que necesitas sacar de todo esto. Te prometo un viaje alucinante, lleno de acción y emoción. Una historia llena de intrigas, traiciones y venganzas. Un hombre, Sansón, cuya historia está intrínsecamente ligada al nombre de Dalila. Este nombre, Dalila, sigue siendo hoy en día sinónimo de traición y engaño en la cultura popular. Así de fuerte es esta historia. Pero veamos la historia de Sansón desde el principio. En aquellos tiempos, poco antes del nacimiento de Sansón, la situación política era compleja y marcada por la opresión filistea sobre Israel. Los filisteos, un pueblo agresivo asentado en la región suroeste de Israel, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, dominaban la tierra. Esta opresión había perdurado durante 40 años, sumiendo a Israel en un estado de constante lucha por su libertad. En este contexto tenso y desafiante, la concepción del niño que se llamaría Sansón se convirtió en un rayo de esperanza para los israelitas, quienes anhelaban un liberador que los rescatara de la dominación filistea. Desde el principio, se dijo que Sansón estaba destinado a ser un líder entre su pueblo, nada más y nada menos que la de un juez que liberaría a Israel de la opresión extranjera. Desde su nacimiento, su vida estuvo rodeada de misterio y poder. Según la antigua tradición, Sansón fue concebido milagrosamente por sus padres, quienes, habiendo luchado contra la esterilidad durante años, fueron bendecidos con la promesa de un hijo por un mensajero celestial. Su padre, Manoa, pertenecía a la tribu de Dan en la ciudad de Sora. Su esposa, madre de Sansón, cuyo nombre no se menciona en las escrituras, sufría de esterilidad y anhelaba tener descendencia. Un día, un mensajero celestial se manifestó ante la madre de Sansón con una promesa divina: a pesar de tu infertilidad, concebirás y darás a luz un hijo varón. Pero debes ser precavida, no debes probar el vino ni ninguna bebida alcohólica, ni comer alimentos impuros. Este niño será consagrado a Dios como nazareo y desde su nacimiento mantendrá su cabello sin cortar como señal de su dedicación a Dios y será él quien inicie la liberación de Israel de la opresión filistea. La figura que se apareció, aunque parecía un hombre, irradiaba la esencia de un ángel celestial. Este niño sería un nazareo, un voto sagrado que implicaba la consagración total a Dios, absteniéndose de cortarse el cabello, abstenerse de alcohol y productos de uva y evitar el contacto con lo impuro. Mientras que los nazareos eran conocidos por seguir estrictas normas dietéticas, el caso de Sansón era único, ya que su voto lo abrazaría desde su concepción, requiriendo incluso a su madre que compartiera el compromiso durante su embarazo. La noticia de que daría a luz a un varón fue recibida con gran alegría, ya que un hijo no solo perpetuaría el linaje familiar, sino que también sería visto como un líder en el hogar y en la comunidad. Incluso más allá de las fronteras de Israel, donde la paternidad era vista como fundamental para el bienestar individual. Cuando el mensajero celestial finalmente desapareció, la madre de Sansón corrió hacia su esposo para contarle que un ángel se había aparecido a ella y dijo que concebiría y daría a luz un hijo. Le contó su encuentro con un hombre de Dios, que más parecía un ángel, anunciándole que concebiría y daría a luz un hijo. El padre, ansioso por más detalles sobre la vida de su futuro hijo, ruega al Señor que envíe nuevamente al ángel para dar instrucciones más específicas. Su petición es escuchada y el ángel vuelve a aparecer ante la madre en el campo. Ante la pregunta del padre sobre las reglas que regirían la vida del niño, el ángel responde con claridad: la madre debe abstenerse de ciertos alimentos y bebidas durante el embarazo, y el niño debe ser apartado para la voluntad de Dios. Aunque el ángel no revela el futuro, confirma la importancia de obedecer las instrucciones ya dadas por Dios.
Posteriormente, el ángel realiza un milagro ante los padres, ascendiendo en la llama del sacrificio hacia el cielo. Esto provoca temor en su padre, quien teme morir por haber visto a Dios y dijo, ciertamente moriremos, pues hemos visto a Dios. Sin embargo, la madre respondió con una firmeza tranquila, si el Señor quisiera matarnos, no habría aceptado nuestras ofrendas ni nos habría revelado todo esto en este momento. Aunque su padre recordaba las palabras que Dios había dirigido a Moisés, expresando el temor de que haber visto al Señor significara la muerte, su madre entendió que la presencia de Dios en sus vidas hasta ese momento era una promesa de su continuo cuidado y bendición futura. Su actitud alentadora fue un sostén invaluable para la fe de su esposo. Sin críticas ni reproches, ella reafirmó su confianza en la providencia divina. Finalmente, la profecía se cumplió y el niño nació. Así que la palabra del ángel del Señor se confirmó y su veracidad se evidenció. La madre le puso de nombre, Sansón. En el antiguo Israel, los padres tenían libertad para nombrar a sus hijos, pero es notable que, con mayor frecuencia, sean las madres quienes lo hagan. El nombre, Sansón, tiene raíces en la palabra hebrea para hijo, connotando un significado de pequeño hijo. Desde su infancia, el Señor lo bendijo. Desde el momento de su nacimiento, el Espíritu del Señor se manifestó en él. Era evidente que su destino era grande. La infancia de Sansón estuvo marcada por la promesa divina que lo acompañó desde su nacimiento. Dotado de una fuerza extraordinaria desde temprana edad, el Espíritu del Señor lo agitaba, indicando su destino excepcional. Aunque bendecido por el Señor, Sansón no era inmune a las tentaciones del mundo que lo rodeaba. Como cualquier otro niño de su tiempo, experimentó las vicisitudes propias de la vida, enfrentándose a desafíos y pruebas que forjaron su carácter y determinaron su camino hacia la grandeza. Mientras paseaba por Timná un día, una mujer filistea atrajo irresistiblemente su atención, desencadenando un encuentro inesperado. Quedó prendado de ella al instante, sintiendo un fuerte deseo de unir sus destinos. Al regresar a su hogar, compartió con sus padres su deseo de casarse con esta mujer de origen filisteo, situada en una ciudad apartada de su campamento. A pesar de las objeciones de sus padres, preocupados por el traslado al territorio enemigo, insistió en su determinación de desposarla, argumentando que ella era la indicada a sus ojos. Este caso de amor a primera vista, aunque poderoso, no estaba exento de riesgos, especialmente en una sociedad donde los matrimonios arreglados no eran una imposición. En aquellos días, los matrimonios concertados eran la norma, representando alianzas para asegurar la continuidad de las familias. A pesar de las advertencias de sus padres contra esa mujer, él persistió en su deseo de casarse con ella. En Israel, los matrimonios solían realizarse dentro del mismo clan o tribu, aunque no había prohibiciones estrictas contra las uniones intertribales. Sin embargo, casarse con un filisteo planteaba un dilema único, desafiando la coexistencia pacífica entre clanes. A pesar de las preocupaciones de sus padres sobre las palabras de Moisés, él persistió en su deseo. Finalmente, tras su insistencia y el consentimiento a regañadientes de sus padres, la familia se preparó para viajar a Timná en busca de la esposa deseada. El día señalado llegó y partieron rumbo a su destino. Durante el viaje, se encontró solo entre los viñedos de Timná, un sitio peculiar ya que los nazareos debían mantenerse alejados de productos de uva en cualquier forma. En ese instante, un joven león se abalanzó sobre él. En ese preciso momento, sintió como el Espíritu del Señor descendía sobre él con gran poder, permitiéndole desgarrar las mandíbulas del león con sus propias manos. Este acto de valentía era insólito para su época. Aunque los leones asiáticos eran una presencia común en el creciente fértil, simbolizando el caos y la antigüedad en todas sus formas, para él no representaban una amenaza. Sin embargo, optó por guardar este incidente para sí mismo y continuó con su misión sin contarle a sus padres sobre lo sucedido. Al llegar a Timná, se reunió con la mujer y quedó completamente satisfecho con ella. Todo parecía transcurrir sin contratiempos.
Con los arreglos para su boda en marcha, debía partir nuevamente. Durante su trayecto, pasó por el mismo lugar donde había enfrentado al león tiempo atrás. Curioso, decidió examinar el cuerpo del león y descubrió que un enjambre de abejas había producido miel en su interior. Tentado por la dulzura, recogió un poco de miel con sus manos y la saboreó en el camino como una recompensa por su victoria pasada. También compartió la miel con sus padres, quienes la aceptaron gustosos, sin percatarse de su origen en el cuerpo del león. Sin embargo, guardó el secreto, consciente de que esa acción violaba su voto nazareo, que prohibía a un nazareo tocar un cadáver. Como parte del festejo de la boda, los padres de la novia seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran los compañeros de Sansón. En ese momento, él era el centro de atención, con su propia audiencia. Así que les propuso un enigma: si pueden resolver mi acertijo durante estos 7 días de celebración, les daré 30 túnicas de lino fino y 30 conjuntos de ropa festiva. Pero si no pueden resolverlo, ustedes deben darme 30 túnicas de lino fino y 30 conjuntos de ropa festiva. Aceptaron el desafío y dijeron: está bien, cuéntanos tu acertijo. Él les planteó: de lo fuerte salió dulzura, y del fuerte salió comida. Pasaron 3 días y aún no lograban descifrar la respuesta. Para el 4.º día, le advirtieron a la esposa: sedúcelo para que nos revele el enigma, o quemaremos la casa de tu padre con todos ustedes adentro. Pero Sansón, fiel a su naturaleza reservada, se niega a revelar la respuesta al enigma incluso a su esposa. Esta tensión emocional persiste durante toda la celebración, con la esposa de Sansón lamentándose constantemente por su falta de confianza en ella. Sansón había sido invitado a la fiesta por sus suegros, pero en realidad no era más que una trampa para empobrecerlo. Y su esposa, angustiada por la situación, confronta a Sansón, cuestionando su amor y lealtad, y le dice llorando: ¿es que ya no me amas? ¿Acaso me odias? Has presentado un enigma a mi pueblo, pero has guardado la respuesta solo para ti. A lo que Sansón replicó: ni siquiera he revelado la respuesta a mis propios padres, ¿por qué debería hacerlo contigo? Cada encuentro con él desencadenaba su llanto, un lamento que persistió a lo largo de toda la celebración. Finalmente, el 7.º día de la celebración, el llanto constante de su esposa lo lleva a ceder y revelar la respuesta al enigma. Sin embargo, esta acción solo alimenta el resentimiento de Sansón hacia ella. Cuando los jóvenes de la ciudad finalmente resuelven el enigma, utilizando la información proporcionada por la esposa de Sansón, él se enfurece por sentirse traicionado. Su esposa, manipuladora, pero sin respeto, logra su objetivo, pero a un costo considerable para su relación. La traición de su esposa, al unirse a su propio pueblo en su contra, le causó un profundo dolor a Sansón y con furia, declaró: si no hubieran arado con mi ternera, no habrían descifrado mi acertijo. Aunque ella logró sus objetivos mediante la manipulación, sacrificó su honor. A pesar de haber saldado la deuda, lo hizo a costa de los filisteos. En un acto de ira y venganza, Sansón ejecuta a los 30 hombres filisteos, saquea la ciudad de Ascalón y toma sus pertenencias como pago por resolver el enigma. Sin embargo, esta venganza no alivia su enojo y decide regresar a la casa de sus padres en busca de consuelo y refugio. Este relato pone de relieve las complejas dinámicas de poder y manipulación entre Sansón y su esposa, así como su capacidad para tomar decisiones impulsivas y vengativas. Más adelante, durante la cosecha del trigo, cuando todo parecía tranquilo, decidió llevar un cabrito como obsequio para su esposa. Con la intención de reunirse con ella en la intimidad, expresó su deseo de entrar en la habitación matrimonial, pero su padre le negó el acceso. Sorprendentemente, descubrió que su esposa había sido entregada a otro hombre, a su propio compañero, quien había sido su padrino de bodas. Aturdido por esta revelación, se preguntó amargamente qué tipo de padrino había ganado. El padre de Sansón se disculpó diciendo: realmente pensé que la odiabas, así que la di en matrimonio a tu padrino. Pero mira, su hermana menor es aún más hermosa que ella. Cásate con ella en su lugar. Ahora Sansón sí que estaba furioso,
encolerizado. Se sintió traicionado por su esposa y por su padre y entonces dijo: «Esta vez no se me puede culpar por lo que haré a los filisteos», declaró. Así que, consumido por la ira y la decepción, juró venganza contra los filisteos, sintiendo que esta vez estaba justificado en sus acciones. Su furia se desencadenó contra el pueblo de ella con una fuerza descomunal. Con paciencia y astucia, se dedicó a capturar 300 zorras, demostrando ser el señor de las bestias. Inicialmente, sometió a un león sin esfuerzo, y luego, con maestría, atrapó y controló 300 zorras. Hizo parejas de ellas, uniéndolas por las colas, y colocó una antorcha entre cada par. Al encender las antorchas, liberó a las zorras, que corrieron por los campos de grano de los filisteos, incendiando toda su cosecha, desde las gavillas hasta el grano sin cosechar. Sus viñedos y olivares también fueron arrasados por el fuego que él desató. Cuando los filisteos descubrieron la causa de la devastación en sus campos, indagaron sobre el responsable. Sansón fue la respuesta que obtuvieron. Al enterarse de que fue su suegro quien provocó la destrucción, tomaron represalias capturando tanto a su esposa como a su padre, y los ejecutaron. Desconsolado por la tragedia que se abatió sobre su familia, Sansón juró venganza y se sumió en una espiral de furia. Engañado, despojado de su esposa y ahora viendo a sus seres queridos asesinados, su dolor se convirtió en un deseo ardiente de justicia. Esta es la desgarradora historia de un hombre decidido a saldar cuentas. Ansiando hacer pagar a los filisteos por sus acciones, lanzó un ataque implacable, erradicando la fortaleza de la roca de Etam. En represalia, los filisteos montaron un campamento en Judá, amenazando con una ofensiva aún más despiadada cerca de la ciudad de Lejí. Cuando los habitantes de Judá avistaron a los filisteos, inmediatamente cuestionaron su presencia hostil. ¿Por qué nos atacan? La respuesta de los filisteos fue clara y directa: estamos aquí para capturar a Sansón, para cobrar venganza por lo que nos ha hecho. Ante esta revelación, 3000 hombres de Judá se movilizaron para arrestarlo en una cueva cercana. Al encontrarlo, le reprocharon: ¿no comprendes que los filisteos nos tienen subyugados? ¿Qué intentas lograr con tus acciones? Sansón, sin titubear, respondió: solo les he hecho lo que ellos me hicieron a mí. Ante la determinación de los hombres de Judá de entregárselo a los filisteos, Sansón accedió bajo una condición: exigir que no lo mataran. Aunque su fuerza era imponente, sabía que no era invulnerable. Con cautela, los hombres de Judá prometieron: te ataremos y te entregaremos a los filisteos, pero no te quitaremos la vida. La entrega de Sansón por parte de los soldados de la tribu de Judá a los filisteos evidencia la profunda opresión que sufría su pueblo bajo el yugo filisteo. Optaron por complacer a sus opresores en lugar de respaldar a Sansón. Él se sometió a su destino. Sin embargo, una vez atado con cuerdas nuevas y llevado sobre la roca hasta Lejí, la actitud triunfal de los filisteos cambió abruptamente. En un giro sorprendente, el espíritu del Señor se apoderó de Sansón, otorgándole una fuerza sobrenatural. Rompió las cuerdas atadas a sus brazos como si fueran hilos de lino quemado, y éstas cayeron de sus muñecas. Acto seguido, agarró la mandíbula de un asno recién muerto y con ella acabó con 1000 filisteos. Era como un ejército de un solo hombre. Con orgullo, proclamó: con la mandíbula de un asno, he derrotado a 1000 hombres. Una vez concluida su hazaña, arrojó la mandíbula al suelo, y aquel sitio fue bautizado como la colina de la mandíbula. Tras este asombroso acto de valentía, ascendió al cargo de juez. Aunque se le etiqueta como juez en la historia, este término apenas captura la verdadera esencia de su labor. En hebreo, la palabra se traduce más adecuadamente como solucionador de problemas. En esencia, formaba parte de un grupo selecto cuya tarea era rescatar al pueblo de Dios de sus propios errores y de los peligros que les acechaban. La grandeza de un juez se mide por sus acciones. Y ahora, estaba a punto de emprender una de las misiones más arriesgadas jamás realizadas. Durante 2 décadas, ejerció como juez en Israel, en un periodo en el que los filisteos aún mantenían un firme dominio sobre la región.
Sin embargo, su destino lo llevó a Gaza, donde se encontró con una mujer de la vida alegre y sucumbió a la tentación de estar con ella. La noticia de su presencia llegó rápidamente a oídos de los gazitas, quienes decidieron tenderle una emboscada. Esperaron toda la noche en silencio, planeando acabar con él al amanecer. Pero Sansón, en calma, aguardó hasta la medianoche. En ese momento, arrancó las puertas de la ciudad, junto con los postes y todo su marco, y los cargó sobre sus hombros. Luego, los llevó hasta la cima de una colina, frente a Hebrón. Las puertas, que pesaban entre 400 y 500 kilogramos, eran un testimonio del increíble poder físico que poseía. Tras este episodio impresionante, uno podría haber esperado que hubiera aprendido de sus errores. Sin embargo, sucumbió nuevamente a la tentación y sus elecciones, teñidas de orgullo, lo condujeron por un camino aún más peligroso. Durante uno de sus recorridos, Sansón se topó con Dalila, cuya belleza tenía el poder de envolver incluso a los más resueltos. Su astucia lo cautivó y él, abrumado por sus deseos, sucumbió. Una vez más, se encontró enamorado de una mujer que no era adecuada para él. Aunque anhelaba ser usado por Dios, no pudo resistir la tentación del pecado. Mantuvo las apariencias de su voto de nazareo en público, mientras caía en la tentación con una mujer que no era su esposa. Este patrón es familiar. Cuando somos engañados por el pecado, tendemos a dividir nuestras vidas en compartimentos, creyendo que hay áreas que importan a Dios y otras que no. Una vez más, en los dominios filisteos, los gobernantes ansiaban venganza. Vieron en Sansón una oportunidad para sofocar cualquier intento de rebelión. Se acercaron a Dalila y le ofrecieron 10,000 piezas de plata por entregarlo. Aunque ella también estaba enamorada, su verdadero amor era el dinero. No dudó en aceptar la oferta. Luego, con sutilidad, le preguntó cómo podría atarlo de manera segura. Sansón, confiando en su engaño, reveló: 7 cuerdas de arco nuevas, aún sin secar, me volverán tan débil como cualquier otro. Ella lo ató con esas cuerdas, mientras ocultaba a sus cómplices. Al oír su llamado de socorro, Sansón rompió las cuerdas con la misma facilidad que una cuerda ardiendo se quema en el fuego. El secreto de su fuerza permaneció oculto. Después, ella lo acusó: estás burlándote de mí y mintiéndome. Ahora, dime cómo puedo atarte realmente. Dalila conocía su fuerza, pero sabía que había algo que lo debilitaba, y eso era verdadero. Él respondió: si me atan con cuerdas nuevas que nunca hayan sido usadas, me volveré tan débil como cualquier otro. Así que ella tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas. Los hombres estaban ocultos en la habitación adyacente, como antes. Y una vez más, ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero una vez más, él desgarró las cuerdas de sus brazos como si fueran hilos. Dalila entonces expresó: estás jugando conmigo, mintiéndome. Ahora, dime cómo puedo atarte de verdad. Él contestó: si entrelazas las 7 trenzas de mi cabello en el telar y las aseguras con la lanzadera, me debilitaré como cualquier otro. Así que, mientras él dormía, ella entrelazó las 7 trenzas de su cabello en el telar y las aseguró con la lanzadera. Una vez más, clamó: Sansón, los filisteos están aquí para capturarte. Pero él se despertó, arrancó la lanzadera y el telar, y liberó su cabello. Ella lamentó: ¿cómo puedes decir, te amo, si no compartes tus secretos conmigo? Me has engañado 3 veces y aún no me has revelado qué te hace tan poderoso. Ella lo atormentó día tras día con su llanto hasta que se enfermó de escucharlo. Finalmente, compartió su secreto con ella. Nunca me han cortado el cabello, ya que desde mi nacimiento he sido dedicado a Dios como nazareo. Si mi cabello fuera cortado, perdería mi fuerza y sería tan débil como cualquier otro. Reconociendo que finalmente le había dicho la verdad, llamó a los líderes filisteos. Vuelvan, porque finalmente me ha revelado su secreto, les dijo. Los líderes filisteos regresaron con dinero en mano.
Dalila hizo que Sansón durmiera con la cabeza en su regazo y llamó a un hombre para que le cortara los 7 rizos de cabello. Así, comenzó su derrota y su fuerza lo abandonó. Luego gritó: Sansón, los filisteos están aquí para capturarte. Al despertar, intentó liberarse como antes, pero no se dio cuenta de que el Señor lo había abandonado. Sansón no anticipó el cambio. Había vivido tanto tiempo en su compromiso que no imaginó que podría marcar alguna diferencia. En un instante, su fuerza se desvaneció, dejándolo vulnerable ante aquellos que anhelaban su caída. Lo encadenaron, transformando a un hombre antes poderoso en uno mortal. Impotente, observó mientras sus captores celebraban su victoria. Los filisteos lo capturaron y le arrancaron los ojos, condenándolo a vivir en la oscuridad por el resto de sus días. Fue, sin duda, un castigo cruel infligido por los filisteos. Es irónico que su primera pérdida fuera la vista durante su cautiverio. Sus ojos lo llevaron a relaciones perjudiciales. Su incapacidad para controlar esa atracción lo condujo a esta situación. Buscaba libertad para hacer lo que quisiera, pero terminó privado de toda libertad. El pecado tiene sus consecuencias, y este fue su día de rendición de cuentas. El pecado lo dejó ciego, cautivo y esclavizado. Inicialmente, la esclavitud y el cautiverio eran internos, pero finalmente se manifestaron externamente. Lo trasladaron a Gaza, donde lo encadenaron con grilletes de bronce y lo obligaron a moler grano en la cárcel. Allí estaba, privado de libertad, ciego y humillado. Sin embargo, halló consuelo en los fragmentos de su fe. En el abismo de su desesperación, clamó al Señor Dios, buscando un último destello de fuerza para vengarse de sus enemigos. Dios le brindó esperanza. En medio de la oscuridad de su celda, palpó su cabeza y sintió el inicio de un crecimiento áspero. Luego, acarició su barba y notó la misma textura áspera. La recuperación estaba en marcha. Aunque no recuperaría su visión ni sus ojos, su cabello estaba volviendo a crecer. Pronto, todo estaría bien. Su caída en el pecado lo había reducido a la miseria, pero su fuerza estaba regresando. Su cabello comenzaba a crecer de nuevo. Pronto estaría listo para luchar por su pueblo y su Dios. Mientras tanto, los líderes filisteos estaban inmersos en un gran festival, ofreciendo sacrificios y rindiendo homenaje a su dios Dagón. Este Dagón, también llamado Dagan, era una deidad ancestral de Mesopotamia, representada como una figura mitad hombre, mitad pez. Era venerado como el progenitor de todos los demás dioses, lo que lo convertía en objeto de adoración generalizada entre los filisteos. Cuando los filisteos avistaron a Sansón, interpretaron su presencia como un signo de favor divino: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo en nuestras manos. El hombre que causó estragos entre nosotros ahora está bajo nuestro control. Los adoradores de Dagón hicieron alarde de su supuesta victoria sobre el Dios de Israel al proclamar: nuestro Dios es más poderoso que el de Israel, pues hemos conquistado a Sansón. Este acto de desobediencia influyó en otros para que renegaran de su fe en Dios. Impulsados por el alcohol, la multitud clamó: traigan a Sansón para que nos divierta. Entonces, lo llevaron ante ellos y lo colocaron entre las columnas que sostenían la estructura del templo. Los filisteos se mofaron de él en medio de aquella gran exhibición, mientras un joven sirviente fue designado para vigilarlo. Sansón, buscando apoyo, pidió al joven que lo guiara hasta las columnas y colocó sus manos sobre ellas. En ese momento, el templo estaba abarrotado de gente. Los líderes filisteos ocupaban sus lugares, mientras hombres y mujeres se apiñaban en el techo para observar. Sansón elevó una plegaria al Señor Dios: soberano Señor, recuérdame ahora. Oh Dios, dame fuerzas una vez más, solo una vez más. Permíteme vengarme de los filisteos por mis ojos perdidos. Este es el fin del camino para mí, mi última oportunidad de redención. Deseaba ser un instrumento de Dios, pero también había caído en las garras del pecado. Con sus manos apoyadas en las 2 columnas que sostenían el templo, ejerció presión con toda su fuerza. Pidió:
permíteme morir junto con los filisteos. Aunque su relato está salpicado de hazañas heroicas y gestas extraordinarias, sirve como una advertencia. La historia de Sansón es un poderoso relato que nos invita a reflexionar sobre el manejo adecuado de la fuerza, tanto física como espiritual. A través de sus acciones y elecciones, Sansón nos muestra cómo la fuerza descontrolada puede llevar a la ruina, incluso a aquellos dotados con dones extraordinarios. Su historia nos advierte sobre los peligros de sucumbir a la tentación y ceder a los deseos que pueden nublar nuestro juicio y llevarnos por caminos oscuros. Además, nos recuerda la importancia de la humildad como contrapeso a la fuerza, enseñándonos que la verdadera grandeza radica en saber controlar nuestros impulsos y actuar con sabiduría. Así, la historia de Sansón se convierte en un llamado a la reflexión, una lección sobre el poder de la moderación y la virtud en nuestras vidas.